La línea del tiempo, dinámica y precisa. Un transcurrir de ida donde la vuelta es una fracción de misterio. Son días en donde la conciencia tiende a cuantificar los procesos, como para saber dónde estoy en este viaje. Tengo una necesidad de entender lo que sucede, aunque sepa que el control no depende de mí. La fe guía al hombre desde siempre, como una brújula, cualidad intrínseca necesaria de la especie. Cada uno se acerca desde su lugar, construido por experiencias y formas, pero de manera inevitable en la búsqueda de comprender lo que la ciencia no cifra. Casi en el centro de la ciudad se encuentra la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Su historia tiene detalles que la convierten en algo especial. ¿Me puedes contar un poquito cómo está compuesta la parroquia esta? Esto se inicia haciéndolo como una especie de salón, más bien salón comunitario, que después se convierte en parroquia. Tenemos el templo, la parte administrativa, la secretaría, el despachito mío y después otro lugar muy interesante de esta capilla es la capilla de adoración al Santísimo Sacramento. ¿Cómo es el tema del oratorio? El oratorio funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Hicimos una misión donde se comprometió a la gente a ofrecer una hora de su tiempo y venir a acompañar a Jesús a hacer su oración. En cuanto a la estructura del lugar, de la parroquia, digamos, ¿qué característica tiene? En primer lugar, el templo fue construido por la gente. La gente Claro. fue colaborando. Creo que en el 63 más o menos se forma una comisión del barrio donde se pide la donación de los terrenos y comienzan a construirla. Bueno, por supuesto, muy despacito con Claro. todas las cosas, pero va levantándose. La ornamentación estuvo a cargo de Pablo Amiotti, que era un personaje también de aquí de San Luis. Era maestro mayor de obras, pero tenía mucho conocimiento de construcción, entonces él dirige toda la ornamentación. El techo tiene la particularidad de ser... Es muy particular el techo.
Sí, abovedado, podemos decir así, Abovedado, no abovedado, raro. sino combado. Claro. Que en principio quisieron hacer una especie de réplica de la iglesia como nave. Y después, cuando yo me hice cargo, habíamos quedado medio cortitos con el espacio. Entonces, tratamos también con la colaboración de la gente, hicimos una segunda ampliación un poquito para atrás, donde está el altar y donde está lo que llamamos presbiterio. Hay imágenes que no son muy convencionales encontrar en San Luis, la Virgen de Catamarca, digamos. ¿Y quién está enterrado acá? Están los restos de Monseñor Estañita, el famoso padre Estañita, que fue fundador en su tiempo del Instituto Santo Tomás de Aquino, el Colegio Santo Tomás, como lo llamamos, por pedido de la gente, un poco la devoción de la gente, le pide al obispo en ese entonces, Monseñor Lona, si podían enterrarlo aquí. Y bueno, se accede, hay que hacer un permiso especial a Roma. El padre Estañita, digamos, fue párroco en esta parroquia, vaya. Sí, él comienza a atender la parroquia habitualmente en el año 83, me parece, donde se bendice el templo. Y después se van haciendo distintas actividades y se va ornamentando un poquito más, hasta que en el 89 es nombrado como primer párroco. La parroquia ya comienza, la capilla comienza a ser parroquia y él comienza a ejercer ya como párroco. Hay cosas como muy características del lugar que son, esto es el Pastañita, hay un guante también, ¿no? Sí, es una reliquia que nos han donado de Italia, de San Giovanni Rotondo, de un santo prácticamente contemporáneo a nosotros, murió en el año 68, el padre Pío Pietrelcina, San Pío Pietrelcina, que tuvo la particularidad que es el único sacerdote que ha llevado en sus manos, en sus pies, las llagas de Cristo. ¿Cómo es el día a día de esta parroquia, digamos? ¿Qué te exige? ¿Cómo estar en el día a día en la parroquia? En las parroquias hay que, en primer lugar, por supuesto que uno tiene actividades exteriores, la visita a la gente, enfermos, etc. Pero también es el estar aquí para la persona que venga y que necesita algo. A veces, la vida nos pone pruebas a superar. Desde ahí, creer es una herramienta que hace que el camino sea más tranquilo. Mari ha dedicado gran parte de su vida a colaborar con la parroquia. Siente que su misión estaba escrita. Mari, ¿me podés contar hace cuánto vivís en esta zona? Y el año 66. En esa época no existía la parroquia. La parroquia existe desde que nosotros vivimos acá. Mira. Una de mis hermanas trabajaba en la comisión pro templo. Pro templo. Porque el terreno no había que pagarlo, estaba donado. Y bueno, y poquito a poco yo me acuerdo del padre Abel Arisi y un grupo de personas de la comisión que ya lamentablemente se han partido, hacían empanadas, pastelitos, cosas para sacar fondos. Y después pedían colaboración a los vecinos. Hasta que se pudo levantar, hacer como un tinglado grande. Ah, empezó un tinglado. Era un tinglado. Pero
Pero me contaba recién que antes que se hiciera, la misa se daba en otros lugares, ¿no? Sí, en la casa de una familia Peralta. Ahí cerquita de donde es ahora, porque donde se corta, Balcarce se corta acá en la Hipólito Yrigoyen. Sí. Y ahí justo está la casita de ellas. Y en esa época sabía haber un sacerdote jovencito, venido como misionero de Italia, el padre Vicente Sconiamiglio. ¿Qué tan importante era el padre Estañita para la parroquia esta y para el barrio? Y la gente lo quería mucho porque él solía decirnos, venía mucha gente mayor, que lo conocía él de años, porque el padre Estañita, recién ordenado, se vino a San Luis, lo mandaron a San Luis. Así que tenía mucha gente conocida, que lo seguían desde barrios remotos, venían a misa acá. Mirá vos. Y el padre Estañita siempre decía, esta parece la iglesia del PAMI, dice, porque venía toda gente mayor. Claro. ¿Cuándo llegaste, te vinculaste con la parroquia vos? Y bueno, con el padre Estañita, cuando ya lo designan párroco a él, Sí. y como en el año 89, por ahí, empecé a tener, y ya la secretaria que estaba me empezó a pedirme, porque yo era exalumna del Colegio Santo Tomás. Ah, por eso. Cuando estaba el padre Estañita, él. Y bueno, y ahí me empezaron a decir que no queréis venir, que ayudar, que pasaron las actas de casamiento, las actas de bautismo. ¿Te cambió algo el trabajar en la parroquia? Digamos, porque vos no estabas en la parroquia cuando se hizo, pero después entraste a la parroquia y ¿te cambió la vida algo eso? Y acá, allá. ¿Sí? Sí. Había veces que tenía cosas que hacer y decía, hoy no me voy a poder quedar a misa. Pero cerraba la secretaria y cuando quería ver estaba en la iglesia, en la misa. ¿Necesitabas ir a Sí, la... me tiraba mucho. Llego hasta Potrero de los Funes. Este pueblo de la provincia de San Luis hoy es una de las plazas turísticas más importantes del país. Sin embargo, era un lugar calmo. Fue por aquellos años que se fue gestando la construcción de la capilla San Antonio de Padua. Este lugar, si bien no tiene mucha arquitectura, digamos, no es un espacio muy amplio, tiene historia, ¿no? Acá en Potrero, ¿qué había antes en este lugar?
Bueno, en este mismo lugar es un pedazo de sierra. Lo que tenemos que volver un poquito más atrás es la religiosidad cristiana católica de lo que es la villa de Potrero, que en un principio era Potrero Grande, y se van radicando algunas familias. Y tiene la particularidad, la familia de don Juan Esteban Funes y su padre, de radicarse con sus niños. Y en aquel momento la necesidad de las familias era tener un protector, una advocación, y ellos tenían a San Esteban, rey de Hungría. Entonces hacen un oratorio en su casa, es un oratorio familiar. Entonces ahí tenemos un oratorio privado, familiar. Sin embargo, cuando podía acceder un sacerdote o se le invitaba a que venga a celebrar misa, se invitaban a todos los vecinos, iban hasta la década de 1950. La casa tuvo diferentes dueños y fue teniendo. De ahí viene el Potrero de los Funes, porque esa familia, digamos, tuvo una gran injerencia en lo que es el Valle de Potrero. Surge la necesidad de un templo que sea del obispado, pero que sea abierto al público en general, como quedan las capillas, gracias a Dios, en varios lugares todavía se conserva esa costumbre de dejarla abierta todo el día. ¿Me puedes contar por qué no se mantuvo la advocación, ¿sí?, cuando se construyó esta capilla? Se hace la capilla y acá viene que se cambia el patrono. ¿Por qué no se siguió usando la advocación? Primero, que la advocación de San Esteban es de la familia Funes. Y la nueva capilla va a tener por advocación y por patrono San Antonio de Padua. En 1951 se conforma una comisión de vecinos, no todos vivían en San Luis, muchos vivían en Buenos Aires. En el año 1957, Monseñor Di Pascuo bendice lo que va a ser esta capilla. Y acá vale recordar que en 1968, en esta capilla, San Antonio de Padua, se da el primer casamiento donde se casa don Héctor Funes, nada más y nada menos que se casa un Funes que vivía a mis espaldas, está el atrio, y vivía abajo, justo acá en la calle acá abajo, la casa paterna de él, y se casa con María Hortensia Calviño. Registro o hay registro de cómo era el espacio antes, digamos, porque aparte está en un lugar como muy llamativo, muy visible para Potrero en la sierra, y tiene una estructura, más allá que la capilla no es grande, la escalera de piedra, digamos. ¿Eso fue evolucionando? ¿Tenés idea? La capilla no tiene una arquitectura que podemos decir que resalta, pero sí resalta la ubicación donde está. Absolutamente, porque referencia. Que uno antes del pueblo entraba pasando el primer arroyo, no en la entrada donde... Y vos entrabas y a tu derecha, mirando el cerro, te encontrabas con la capilla. Hasta el día de hoy está muy bien ubicada. O sea, es realmente... Sí, hasta el día de hoy se dice al lado de la capilla. Es una postal y sigue siendo una referencia. Bueno, y estos eran terrenos, eran campos abiertos, ya de loma, o de sierra, pero la gente de campo le dice loma, tanto de la familia Funes y de otras familias que tenían acá tierras, y bueno, y fueron donando, donde se va armando un centro cívico, no solamente la capilla. Se fue haciendo la policía en aquel momento, se fue haciendo una sala que era una comuna, o sea, no había intendencia, después una intendencia comisionado y después recién un intendente, como se lo conoce hoy, o sea, cuando hay un consejo deliberante. Entonces podemos decir que se fue concentrando en un centro cívico. Eso, el centro cívico que decís vos, fue como en cierta forma desplegándose en base a la construcción de esta capilla. Había la necesidad de hacer una capilla, como digo, abierta, no dentro de una familia, con una llave, si bien cuando había misa estaban todos invitados, pero era un oratorio familiar. Esto es un oratorio, digamos, de la comunidad, administrada por la diócesis de San Luis. Recordemos que la diócesis se crea a principios de la década de 1930. ¿Qué significa para vos esta capilla, justamente? Bueno, para mí es un lugar muy querido porque yo de niño, cuando ya venía a veranear acá, ya estaba. Y más de una tarde hemos entrado, a veces cuando no estaba el sacerdote, hemos venido a alguna misa en verano. Y ya después de grande, casado, mis 4 hijos, o sea, fueron bautizados acá. Los 4 tomaron la comunión acá, los 4 se confirmaron acá. Hasta el día de hoy yo frecuento los fines de semana a misa, ¿no es cierto?, en la capilla de San Antonio de Padua, y muy pronto, seguramente ya lo va a contar el padre, nos estamos preparando para la festividad del patrono San Antonio de Padua, 13 de junio.
La capilla de San Antonio de Padua es un espacio en donde los diferentes sacerdotes que por ella pasaron supieron dejar su impronta. Muchos fieles de diferentes zonas concurren todos los días, siendo parte de una comunidad de feligreses activos. ¿Hace cuánto que estás acá en la parroquia? 1 año y 2 meses más o menos. Sí, 1 año y 2 meses. Me corrijo, no parroquia. No, capilla. Todavía es capilla. Entonces, pero a medida que la población se va moviendo, va creciendo un lugar, decrece en otro, la atención y la cantidad de personas hace también que el valor que se le da al templo se convierta o oratorio, ermita, capilla o parroquia. Al fundarse la capilla de Potrero, que como bien decía, ¿no? Lleva tiempo, ¿no? La comisión que se hace en el 51 va a durar hasta el 57 más o menos, bien, que ahí Monseñor Di Pasco la va a empezar va a bendecir la piedra, etcétera, y va a empezar a construir, ¿sí? La comisión. La comisión es... Pro templo, podríamos decir. Por eso, ¿son civiles sí, que desean tener su templo? Son personas que quieren que esa capilla que era privada, claro, o oratorio, pasara a ser una capilla pública y para a la gente que ya estaba acá radicada, o la que no, la que venía de otro lado y quería tener la misa. Te iba a preguntar algo que decías recién. Esto es capilla. Sí. ¿Por qué tiene casa parroquial? Porque no todas las capillas tienen casa parroquial, ¿no? Exactamente. Monseñor Laice ya en el 78 vislumbraba que Potrero iba a empezar a crecer. Planificar algo va a llevar años. Entonces, absolutamente, cuando se ocurra o cuando se vea que ya va a poder ser parroquia, van a pasar años. Entonces, construir la casa, las dependencias de la casa... Se va armando con la idea de... Con el día a día, o sea, no es fácil. Entonces, uno ya la va vislumbrando antes. Bien. Entonces, en el 78, Monseñor Laice crea la casa parroquial pensando hacia futuro. Con mucho tiempo de antelación, digamos, porque Potrero no era lo que es ahora. Exactamente. ¿Cómo encontraste digamos, en año y medio el pueblo de Potrero en cuanto a esto, a la capilla? ¿Cómo es el vínculo que tienen? Mira, mi hermana, somos 3, ¿no? Y un hermanito fallecido, chiquito, pero yo tengo una hermana que es parte de esa congregación. Yo cuando la venía a visitar, por allá por los años 2000, la población de Potrero ya estaba creciendo, estamos hablando de 2000. Sí. Imagínate, o sea, las necesidades espirituales, sacramentales que empezó a haber acá. Las hermanas, hay una hermanita que todavía está, la hermana Lorenza, que está desde esa época del 86 cuando llegaron, conoce a niños ya que han crecido, hasta el intendente le dio catecismo a ella, así que imagínense toda la historia. Yo acá estoy hace solamente 1 año y medio, 1 año y meses, perdón, me exageré el año y medio, pero yo lo que conocía de antes, Potrero, era venir a visitar el dique, veías pocas poblaciones, tenía una tía que ya falleció acá, que alguna vez la vine a visitar, pero esto nada que ver lo que es ahora. A eso me refería, digamos, porque antes era como un lugar de paso, de veraneo. Totalmente. La capilla servía, pero ahora hay gente viviendo y que supongo que debe venir a la iglesia. Pero por supuesto, y aparte no solamente de la gente que está viviendo, sino de la gente que viene a visitar Potrero en el hotel. Lo primero que pregunta, ¿sí? Acá viene mucha gente de afuera, y ahí lo primero que pregunta es ¿dónde está la iglesia para participar de la misa? Claro. Algo me vincula directamente a la esencia del origen. Ideas intermitentes cual luciérnagas se encienden en mi mente. Del futuro poco sé, pero la fe en mañana
es la que de alguna manera me amarra y pone fin a la incertidumbre. Hay momentos que me hacen pensar que todo esto tiene sentido, por el valor que cada uno le puede aportar. Seguiré buscando historias. Es poder encontrar mi punto de vista, redescubrir que solo es cuestión de dejarse llevar.